Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de La Bitácora, un programa de Popular Televisión Galicia. Estamos inmersos en el periodo de Semana Santa, una etapa en la que la Iglesia nos invita a la conversión. Vamos a dar unas pinceladas sobre en qué consiste la Semana Santa y qué nos pide la Iglesia a los católicos. Nadie mejor para esto que el arzobispo de Santiago de Compostela, Monseñor Julián Barrio. ¿Qué tal, don Julián? Buenas noches y bienvenido. Buenas noches, muchas gracias. En su pastoral, que titula Pastoral de Cuaresma en el Año de la Fe, citando, por supuesto, las palabras del Evangelio, nos dice que la Iglesia nos invita a despojarnos del hombre viejo y a revestirnos del hombre nuevo que es Jesús. ¿Cómo interpretamos esta metáfora? ¿Cómo se sustancia en la vida diaria? Sí. Pues yo creo que, claro, toda la Cuaresma está en función de la preparación de esta gran solemnidad como es la Pascua de Resurrección del Señor. Evidentemente son 40 días que nosotros hemos de aprovechar de manera especial, yo diría para, en primer lugar, encontrarnos con nosotros mismos, para encontrarnos con los demás y para encontrarnos con Dios, porque efectivamente a veces vamos caminando, vamos peregrinando y es muy posible que no sepamos ni de dónde venimos ni a dónde vamos y estemos encerrados pues, en nosotros mismos y seamos incapaces de abrirnos a Dios y abrirnos a los demás. Esto es lo que se nos pide a lo largo de toda la Cuaresma, ciertamente, de manera especial, porque en definitiva esa llamada a la conversión que sentimos especialmente, debemos de sentir especialmente en la Cuaresma, la hemos de sentir a lo largo de todo el año. Y yo he puesto el acento concretamente en esta Cuaresma, en esa preocupación de bueno, pues abandonar el hombre viejo que cada uno de nosotros llevamos dentro y que no actúa conforme pues, a los criterios del Evangelio, no actúa conforme a Cristo y tratar de vivir la realidad del hombre nuevo. Vivir la realidad del hombre nuevo es tratar de vivir en conformidad con, diríamos, los valores que Cristo nos ha manifestado y nos ha dado en el Evangelio. Yo creo que es muy importante el que nosotros sepamos, lógicamente, conformarnos cada día más con la realidad de Cristo, conociéndolo cada vez más, tratando de imitarlo, el paso haciendo el bien toda su vida, sí, y viviendo en comunión con Él, que yo creo que tiene su culmen, por así decirlo, de expresión cuando participamos en la Eucaristía y participamos en la comunión. Vivimos este itinerario, camino hacia la Pascua y mediante la oración, mediante la limosna, la penitencia y el ayuno. Pero yo voy a lo siguiente, ¿cómo concretamos lo que es teoría a la aplicación diaria? Pues yo creo que esto mismo... De manera sencilla. Sí, esto mismo que la Iglesia nos propone de la oración, la limosna y el ayuno, lo podemos expresar de una manera muy sencilla porque a través de la oración nosotros tenemos que tratar de descubrir a qué Dios estamos sirviendo. ¿Qué Dios es el que nosotros tenemos? ¿A qué Dios nosotros adoramos? Porque a veces podemos tener esa impresión de que, bueno, pues no es el Dios revelado por Jesucristo. Y la oración nos tiene que llevar precisamente a descubrir esa imagen de Dios revelada por Cristo. Entonces, de ahí la necesidad de la oración. Una oración que es personal, una oración que es familiar, una oración que es comunitaria, como cuando nos reunimos a celebrar la Eucaristía, a celebrar fraternal y solidariamente nuestra fe. Entonces, uno de los primeros aspectos sencillos y lógicamente necesarios es la oración. Incentivar el espíritu de oración. Cuando la Iglesia nos habla de la limosna, precisamente nos llama a descubrir la realidad de los demás. Es decir, a tener conciencia, una conciencia clara de lo que los demás representan para nosotros, con sus necesidades, con sus preocupaciones, a las cuales nosotros tenemos que tratar dentro de nuestras posibilidades de responder. Es decir,
la limosna nos lleva a descubrir lo que el prójimo significa para cada uno de nosotros. Ese amar a Dios, pero a la vez amar al prójimo. Y amarlo pues con sencillez, con humildad y con esa disponibilidad de tratar de ayudarle en la medida de nuestras posibilidades en la vida de cada día. Y claro, cuando nos habla de ayuno, no es por una razón estética. También lo dice en la pastoral, sí. Que no... Claro, no es una razón estética, sino es entrar dentro de nosotros mismos. Es decir, descubrir esas últimas o penúltimas preguntas que cada uno de nosotros llevamos dentro y tratar de darles respuesta, porque lo que no podemos hacer es ignorar, lógicamente, esas preguntas que cada uno de nosotros llevamos. Entonces son realidades muy concretas que efectivamente nos llevan después también a una actuación muy concreta en la vida de cada día. Me hablaba de la oración. La oración es la comunicación directa con Dios. Dice usted en su pastoral de Cuaresma que el misterio de Cristo no debe reducirse a un mero mensaje activista que redundaría en un comportamiento ético bien privado o público, sino que debe haber debemos interiorizar los criterios de Cristo y mostrarlos en una coherencia entre el creer, el decir y el hacer. Sí, efectivamente, yo creo que esto que usted acaba de decir pues tiene diríamos, una incidencia plena en nuestra vida. Nosotros actuamos en caridad porque creemos. La fe es creer que Dios nos ama. Y cuando uno es capaz de descubrir que Dios nos ama, evidentemente, pues dentro de nuestras posibilidades tratamos de corresponder también en ese amor a Dios, pero el amor a Dios siempre nos remite a los demás. Entonces, la caridad es la manifestación de la fe que se expresa y que, lógicamente, pues se define a través de esa actuación que nosotros debemos de tener con los demás en verdad, en justicia y en preocupación para que los demás, dentro de nuestras posibilidades, puedan contar con aquello que nosotros podamos ofrecerles. Ustedes, los obispos, los arzobispos, cuando menos vacaciones tienen es precisamente en Semana Santa. ¿Cómo va a ser el Jueves Santo, por ejemplo, aquí en la Catedral, en Santiago de Compostela? ¿Qué va a hacer? Pues mire, por la mañana tendremos una celebración comunitaria de la penitencia, que siempre, por la experiencia que he tenido de estos años atrás, siempre ha sido una celebración muy concurrida y lógicamente celebrada con mucho fervor y con una actitud muy espiritual. Y ya por la tarde tendremos la celebración de la Eucaristía, de la Cena del Señor, dentro de la cual tendrá lugar pues, el lavatorio de los pies de 12 niños que representarán, lógicamente, a los apóstoles. ¿El viernes? El viernes hay también una celebración de la penitencia a mediodía y por la tarde tendremos los oficios de la Pasión del Señor. Y ya posteriormente tendremos la procesión del Santo Entierro, si el tiempo no lo impide, y si estuviera lloviendo, pues efectivamente la tendríamos dentro de la iglesia de San Domingo de Bonaval, y tendríamos pues el rezo de un Vía Crucis. Vamos con el sábado. El sábado, prácticamente yo hasta la vigilia pascual diríamos que no tengo así un compromiso pastoral. Tendremos a las 10 de la noche la vigilia pascual, una celebración realmente muy entrañable, muy espiritual, a la que yo creo que cada vez tendremos que darle como una mayor importancia y como un mayor eco, pues si vamos a celebrar, si la resurrección lógicamente es el fundamento de nuestra fe, nosotros tendremos que darle toda la importancia y toda la trascendencia a la celebración precisamente de la vigilia pascual en la que se anuncia que Cristo ha resucitado. Es a lo que vamos y es a lo que esperamos realmente con júbilo, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Don Julián, quiero decirle algo, no sé si lo habrán dicho alguna vez, y esto no tiene nada que ver con la entrevista, es una observación que yo hago, que usted cuando habla, pues de lo que habla, pues de las cosas de fe, de las cosas del Señor, tiene la sonrisa constante.
Yo creo que nosotros... Tiene la sonrisa constante, se ve que la alegría, esto que precisamente estaba presente en la homilía de su santidad del domingo, que le brota de dentro. Sí, yo es que creo que efectivamente problemas no nos faltan, eso es evidente, pero nosotros siempre en ese sentido tenemos que tener una confianza en Dios, una confianza plena en Dios, y esto lógicamente pues... como decía el Papa, que nadie os robe la esperanza, que nadie os robe la alegría. Pues efectivamente es un testimonio que efectivamente nosotros también tenemos que dar hoy a todas aquellas personas que de una u otra manera, pues digamos así, pues podemos también a través de nuestras actitudes manifestarle pues el contenido de nuestra fe. ¿Qué le parece el nuevo Papa? Pues la verdad tengo que decirle que por las parroquias donde con motivo de la visita pastoral pues estos días he podido estar, están entusiasmados, es decir, ha suscitado pues unas expectativas enormes y un gran afecto y un gran cariño. Y los tres temas centrales de la homilía del domingo, los jóvenes, la cruz y la alegría, que bueno, usted citaba un poco, ¿no? Alegría y esperanza, que no nos dejemos que nos lleven la esperanza, ¿no? ¿Qué le parecía? Sí, yo creo que de alguna forma pues están en la entraña, en el meollo de lo que es el mensaje de la resurrección del Señor, porque efectivamente Él nos dice... alegraos, yo os voy a preceder en Galilea, id y anunciad. Es decir, esa dimensión de la alegría, de esa dimensión de la esperanza y por supuesto ese compromiso también de anunciar aquello que nosotros creemos y que estamos viviendo, que está dando sentido a nuestra vida y que estamos convencidos de que también la puede dar a los demás. De ahí el sentido misionero de la Iglesia, pero el sentido misionero de la Iglesia, el sentido misionero de cada uno de nosotros. Don Julián, su pastoral está enmarcada en el año de la fe. Llevamos aproximadamente la tercera parte, ¿no? Digamos, ¿es demasiado pronto para hacer algún pronóstico o prever un prebalance o aún es pronto? Yo creo que... En definitiva, es verdad, este año es el año de la fe, diríamos que ha sido proclamado así por el Papa Benedicto XVI. Pero es que año de la fe tendrán que ser todos los años, porque hoy más que nunca nosotros necesitamos el revitalizar nuestra fe. Necesitamos que la fe sea algo operativo en nuestras vidas, que no sea un simple adorno piadoso, porque a veces la fe la consideramos como un adorno piadoso y nada más. La fe nos compromete, la fe nos tiene que comprometer. Y nos va a comprometer en la medida en que sea una fe fuerte, una fe viva, una fe esperanzada. Y esto pues se tiene que demostrar en este año, bueno, pero se tiene que demostrar a lo largo de toda nuestra vida. Es verdad que este año pues estamos llevando a cabo determinadas acciones que de alguna forma nos sirvan como para recordar esa necesidad que tenemos de confesar, de testimoniar, de revitalizar nuestra fe. Pero yo creo que tiene que ser un empeño de siempre y de toda la vida. En algunos lugares, en muchos lugares, incluso en algunos lugares de Galicia, las procesiones están consideradas declaradas de interés turístico. ¿Cómo se compatibiliza el ser de interés turístico, la mera observación de pues, un paso con determinada estética y la fe realmente de lo que representa ese paso? Claro, los pasos tienen que ser para nosotros unos elementos, diríamos, catequéticos. De alguna forma tenemos que redescubrir en ellos pues, esa cultura religiosa a la que ha dado lugar pues, el sentido de la fe, la realidad de nuestra fe.
que después también tenemos que reconocer que bueno, pues algunas personas de las que asisten a nuestras Semanas Santas, a la celebración de las procesiones, para ellos quizás pues sea simplemente un elemento cultural, y en este sentido pues podemos denominar o podemos ver la dimensión turística, pero yo creo que lo fundamental, lo sustancial, pues lógicamente es la expresión y manifestación de fe, que para eso realmente pues, surgieron pues, los pasos que podemos contemplar en la Semana Santa, que no son otra cosa que unas expresiones de fe que nos tienen que llevar también, pues, lógicamente, a redescubrir los contenidos de nuestra fe. ¿Qué opina de la, digamos, catequesis a través del cine? Por ejemplo, algunas de las películas que se emiten en estos días, por ejemplo, La Pasión de Mel Gibson, ¿no? Que parece que es un clásico. Sí, yo creo que efectivamente todo aquello que nos ayude, lógicamente, a descubrir pues, esos hilos de la fe que han ido tejiendo pues, el tapiz cultural, el tapiz social, bueno, pues bienvenido sea. Es decir, la Iglesia tiene que utilizar todos aquellos medios a través de los cuales pueda llegar a la persona para transmitirle un mensaje o para ayudarle a redescubrir, lógicamente, un mensaje que a lo mejor había olvidado. Y bueno, pues no es raro que una persona viendo pues una película o viendo o contemplando un paso, a lo mejor pueda redescubrir una vivencia que ha tenido y que por distintos motivos pues, perdió, y que de nuevo pues, aflora en su vida. ¿Es más peligroso el ateísmo o el cisma silencioso o la apostasía silenciosa? ¿Qué es más, a qué hay que temer más? Yo creo que, bueno, el posicionamiento nuestro tiene que ser, es que en nuestras actitudes, en nuestros comportamientos, no dar pie alguno para que se produzca ni una cosa ni la otra. Es decir, tanto esa apostasía silenciosa que estamos viviendo, pues efectivamente nosotros tenemos que preguntarnos en qué medida y en qué forma no somos también nosotros responsables. Es decir, y esto pues es un interrogante, es una pregunta que tenemos que hacer y que tenemos que darle una respuesta. Es decir, que en todo caso yo creo que todos tenemos que contribuir en la medida de nuestras posibilidades pues a ese diálogo que pueda ayudarnos pues a redescubrir el sentido de nuestra vida, y humildemente nosotros como creyentes, como cristianos, como seguidores de Jesús, tenemos que decir que la sociedad la podemos programar sin Dios, pero la programamos contra el hombre. Claro. Entonces, y estamos viendo los frutos ahora. Porque el sentido de nuestra vida, pues efectivamente está en el Señor, está en Dios. Sí, le hacía esta pregunta porque Monseñor Rabasi dice que echa de menos a ateos de renombre como Marx o como Nietzsche, porque si bien ellos estaban apartados de Dios y negaban a Dios, que por lo menos tenían propuestas éticas con fundamento, mientras que los ateos de ahora pues toman una parte marginal del ateísmo y bueno, pues son lo que él denomina ateos folclóricos o sarcásticos, ¿no? En todo caso, yo creo que la preocupación, en este caso pastoral, que personalmente yo vivo y que yo creo que viven también pues, los hermanos en el episcopado y también las personas creyentes, pues es el tomar conciencia de que lo que afecte a los demás, más allá del calificativo que se les pueda poner, nos afecta a cada uno de nosotros. Y en ese sentido, pues tenemos que tratar y procurar pues que ese diálogo, pero un diálogo serio, sincero, con humildad, pues yo creo que es el camino en que podemos encontrarnos, encontrarnos. ¿Jesús está más vivo que nunca?
sin duda. ¿Verdad que sí? Jesús vive, es decir, después... Pero que hay un entusiasmo como últimamente nuevo en los ciudadanos, en los católicos, por ejemplo, como renovado. Es que realmente no podemos ocultar la preocupación por el sentido de nuestra vida. Es decir, podemos en un momento determinado mirar para otro lado, tratar de ignorarnos a nosotros mismos ignorando a Dios, pero llega un momento en que lógicamente tenemos que tratar de dar respuesta a los interrogantes que cada uno de nosotros llevamos, porque, bueno, ya no son los interrogantes que los otros nos plantean, que también hay que tenerlos en cuenta, pero los mismos interrogantes que cada uno de nosotros llevamos. Eso nos tiene que llevar pues, a salir de nosotros mismos y a buscar ese encuentro, no solo con los demás, sino también con Dios. Pues hemos llegado al final ya del tiempo, el tiempo vuela. Muchísimas gracias, pero antes de irse quiero que ponga el broche final, como le digo siempre al entrevistado. Pues nada, agradecerle esta posibilidad que he tenido de poderme encontrar también con los televidentes de Popular Televisión y aprovechar también para desearles lo mejor, sobre todo diciéndoles felices Pascuas de Resurrección del Señor. Bien, don Julián, pues muchísimas gracias y hasta una nueva oportunidad. Si Dios quiere. Gracias a ustedes por acompañarnos aquí con don Julián, como siempre, y hasta otro momento.